Muy buenas noches, bienvenidos a todas y a todos. A nombre del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes, les damos la bienvenida a el primer debate entre las candidatas a ocupar la gobernatura del estado. Claudio, es un gusto compartir este momento contigo. ¿Qué tal, Dulce? Muy buenas noches a todas las personas que ya nos siguen a través de los diferentes medios de comunicación, de los canales oficiales. Quédese a escuchar las propuestas de las candidatas. Comenzamos, Dulce. Bien, me permitiré primero presentar a las candidatas que esta noche ya nos acompañan. Nora Rubalcaba Gámez, del partido político Morena. Bienvenida, candidata, buenas noches. Muchas gracias, muy buenas noches. También nos acompaña Nayeli Muñoz Moreno, del partido político Movimiento Ciudadano. Bienvenida, candidata. ¿Cómo están? Muy buenas noches a todas y todos. También nos acompaña Marta Cecilia Márquez Alvarado, de la coalición Juntos Hacemos Historia en Aguascalientes, integrada por el Partido del Trabajo y Verde Ecologista de México. Bienvenida, buenas noches. Gracias, buenas noches a todas y todos. También nos acompaña María Teresa Jiménez Esquivel, de la coalición Va por Aguascalientes, integrada por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática. Bienvenida, candidata. Muy buenas noches a todas y a todos. Y también nos acompaña esta noche Natsieli Teresita Rodríguez Calzada, del partido político Fuerza por México Aguascalientes. Bienvenida. Muy buenas noches al pueblo de Aguascalientes. Bien, es así como comenzamos entonces con el primer bloque de este debate. Vamos con el video. Salud pública. La moderación hará una misma pregunta para las 5 candidatas. Según el orden en el que hayan sido sorteadas, cada candidata tendrá hasta 2 minutos para responder. Posteriormente, la moderación realizará una pregunta de seguimiento y la candidata contará con hasta 1 minuto para responder. En cualquier momento, la moderación podrá interrumpir a las participantes para solicitarles precisión en sus respuestas. Bien, así como pudimos ver, en este primer bloque las candidatas van a abordar el tema de la salud pública a través de una pregunta que ya fue elegida previamente por quienes llevamos a cabo la moderación de este debate. Es importante mencionar, la pregunta será la misma para todas las candidatas, después seguiremos también con algunos cuestionamientos de seguimiento. Procedo entonces a la lectura de la pregunta. El cuestionamiento es: ¿cuáles considera que son los principales problemas de salud que enfrenta la población aguascalentense y cuáles serían sus alternativas de solución? Para iniciar este bloque, cedo el uso de la voz a la candidata Teresa Jiménez. Adelante, tiene 2 minutos. Muy buenas noches a todas y a todos. Saludo con mucho gusto a quienes nos ven y nos escuchan desde las colonias, desde cada uno de sus hogares. Saludo con agrado a las candidatas de los diferentes partidos políticos y también a las autoridades electorales, a los medios de comunicación. Vengo aquí con la responsabilidad de saber que seré tu próxima gobernadora. Por eso responderé cada ataque con propuestas, cada difamación con trabajo y cada mentira con una solución. Le digo a la gente buena de Aguascalientes que lo mejor está por venir. La gente buena de Aguascalientes está lista y preparada para las ideas, para las propuestas. Por eso, desde mi primer día de campaña hice una campaña alegre, cercana, escuchando a la gente como siempre lo he hecho en todas las colonias. Desde el primer día de mi campaña propuse un plan de trabajo que será el Plan de Desarrollo 2050. Soy la candidata de las propuestas y seré la gobernadora de las respuestas. Por eso el día de hoy te propongo medicinas suficientes en los hospitales y centros de salud. Vamos a modernizar las unidades médicas ya existentes y crearemos nuevas, con médicos las 24 horas. Terminaremos el Hospital de Pabellón de Arteaga para los municipios del norte de nuestro estado. Vamos a fortalecer el sistema estatal de salud debido a que desaparecieron el Seguro Popular, que dejó de atender a 300 enfermedades y 80 enfermedades caras, porque la salud es un derecho y no un privilegio. Este 5 de junio, vota por Aguascalientes, vota por la salud, vota por Tere Jiménez. Bien, candidata, vamos con la pregunta de seguimiento y precisamente en el tema de salud, un tema bastante particular
de Aguascalientes, la revisión anual 2019 realizada por el Instituto de Servicios de Salud del Estado relativa a la enfermedad renal crónica señala que la prevalencia de pacientes con este padecimiento es una de las más altas a nivel mundial, ocupando así el 5º lugar. ¿Cuál es su estrategia de trabajo para prevenir, diagnosticar oportunamente y atender de forma íntegra, en particular, esta enfermedad? Adelante, candidata, tiene 1 minuto. Después de 2 años de pandemia, tenemos un gran reto: llevar a Aguascalientes al primer lugar en salud pública. Tendremos un sistema de salud con más tecnología. Les propongo la telesalud, telemedicina y el expediente clínico electrónico. Impulsaremos en las escuelas el programa para detectar y prevenir a edad temprana la insuficiencia renal. Para nuestros adultos mayores tendremos el programa Médico en tu Hogar. Pondremos en marcha programas de salud mental en todas las escuelas de los 11 municipios y mejoraremos la atención médica para las personas con discapacidad. Sigamos luchando juntas y juntos por el Aguascalientes que tanto queremos. Este 5 de junio, vota por la paz, por la salud y por la seguridad de nuestro estado. Bien, gracias, candidata. Continuamos, Claudia, adelante. Así es, gracias, Dulce. Me permitiré leer nuevamente la pregunta. ¿Cuáles considera que son los principales problemas de salud que enfrenta la población aguascalentense y cuáles serían sus alternativas de solución? Para responder, solicito a la candidata Marta Márquez que haga el uso de la voz. Tiene 2 minutos, candidata. Gracias. Sin salud, nada. Y sin agua, no hay salud. Amigas y amigos de Aguascalientes, soy la única candidata que tiene experiencia en el gobierno del estado. Y esto es muy importante, porque hay una candidata que solo tiene experiencia en robar, en mentir, en engañar. Incluso está prometiendo lo mismo que prometió en otras campañas y que no pudo cumplir. Es importante la experiencia. ¿Sabías que hicimos la primera encuesta de detección de la pobreza en Aguascalientes? ¿Sabían ustedes que a mí me han violentado? Me violentaron, me violentan en redes sociales y me violentan porque lloré durante un discurso. Le voy a interrumpir para solicitarle, me responda cuáles son los principales problemas de salud que enfrenta Aguascalientes y cuáles serían las soluciones. Nada más detener el reloj, por favor. Sí, está detenido el reloj. Lloré en el Senado de la República por la impotencia de que Morena desapareció el Seguro Popular. Y lloré también por la impotencia de que el PAN y el PRI no hizo nada para evitar la desaparición del Seguro Popular. Tengo 4 proyectos para garantizar el agua en Aguascalientes y la salud de las familias de Aguascalientes. Garantizar por 50 años el agua. Un hospital equipado y abastecido de medicinas en cada uno de nuestros municipios. Atender a las familias con enfoque de salud mental. Seguridad sí o sí en las colonias, porque la corrupción y la inseguridad enferma a las familias de Aguascalientes. ¿Cómo vamos a garantizar el agua? Reconvirtiendo 4 presas en el estado de Aguascalientes, entre ellas la Abelardo L. Rodríguez, la de San Blas, el Niágara y Jocoqui. Miren, amigas y amigos de Aguascalientes, quiero pedir una disculpa de antemano porque seré en este debate honesta, sincera, como siempre he sido. Miren, yo soy bien sincera, a veces puedo parecer hasta grosera, pero no ratera. Candidata, le pedimos por favor, de acuerdo a los lineamientos, conducirnos con respeto y enfocarnos a lo que estamos preguntando. En este primer bloque el tema es la salud pública. ¿Cuáles considera que serían entonces los principales problemas? Y también, ¿cuál es la postura que se tiene frente a la colaboración, al acuerdo de colaboración con el gobierno federal, si se adheriría o no al modelo que plantea la federación? Tiene 1 minuto para responder. Muy bien, muchas gracias. Quiero explicarles, porque sin agua no hay salud, quiero explicarles qué vamos a hacer en materia de agua. Y eso lo saben las familias de Aguascalientes. Vamos a generar un observatorio ciudadano de agua para que haya expertos y sean el máximo órgano de decisión en materia de agua en Aguascalientes. Este observatorio ciudadano de agua le va a decir qué hacer a la gobernadora y a los alcaldes. Es importantísimo. También crearemos el organismo intermunicipal en materia de agua.
para que ya no esté Veolia sobre el municipio de Aguascalientes. Candidata, vamos a detener el reloj. ¿Cuál es la respuesta? ¿Se adheriría Estoy o no respondiendo. al convenio de colaboración? Lo que pregunté es si se adheriría o no al convenio de colaboración con el gobierno federal. Estoy respondiendo. Adelante, tiene todavía 23 segundos. Sí, es importante la creación de este organismo intermunicipal para que Tere Jiménez no se frote las manos con la nueva concesión de agua, para que no metan las manos en el agua de las familias de Aguascalientes, Marco Cortés, Santiago Krill o Alberto Villarreal. Basta ya de abusos en materia de agua y no me adheriría a un convenio que no respete a los trabajadores de salud y a las familias de Aguascalientes. Gracias. Bien, vamos con la siguiente candidata en el orden de participación, que bueno, también recordarles importante a las candidatas que las preguntas tienen que, sobre todo, bueno, pues estamos en el esquema de salud, sobre todo hablando de este tema, y las respuestas tienen que apegarse también al tema que estamos tratando. Continuamos con las preguntas y les recordamos que, bueno, seguimos precisamente con el tema de salud y voy a releer la pregunta para poderla recordar. ¿Cuáles son y cuáles considera que son los principales problemas de salud que enfrenta la población aguascalentense y cuáles serían las alternativas de solución? Cedo el uso de la voz a la candidata Nora Rubalcaba. Muy buenas noches. Antes que nada, permítanme celebrar que el día de hoy sí se haya presentado a dar la cara la candidata del PRI. Recordarán que en el pasado debate ciudadano dejó plantados a los empresarios, pero bien que se reúne con ellos para pedirles moches para su campaña. Lo bueno es que ya se va. Te voy a decir de qué se trata esta elección. De premiar a Teresa Jiménez con 5 años más de corrupción o votar por el cambio. Para resolver esta cuestión y como maestra que soy, te propongo un ejercicio. Vamos a evaluar los 5 años de Teresa Jiménez al frente de la presidencia municipal. En esta campaña he recorrido casa por casa todo el estado. Al tema de salud pública. No es su papel estarnos interrumpiendo. ¿Por qué no la interrumpieron a ella? El uso de la voz lo tiene la candidata Nora Rubalcaba. Adelante, candidata. Y este formato... Este formato... Adelante, por Adelante, favor. candidata. Gracias. 2 minutos solamente. ¿Dónde está la libertad de expresión? Hay esquemas, candidata, también recordamos y por supuesto todo el auditorio, que vamos a permitir por supuesto la confrontación, vamos a permitir más adelante también la confrontación de ideas e incluso vamos a estar también pues ajustando por supuesto los relojes en caso de ser necesario, autoridades electorales que están dando fe por supuesto de este debate. Y si me permites, Dulce, nada más decirles a las candidatas que este formato lo avalaron sus representantes, el de la moderación activa. Así que adelante, Dulce. Continuamos, candidata Nora Rubalcaba, le queda 1 minuto con 21 segundos. Dijimos que el debate era con las candidatas, hay 2 más en este debate. En esta campaña he recorrido el estado casa por casa. He podido encontrar a madres y abuelas desconsoladas porque sus hijos o sus nietos se encuentran enfermos, discapacitados, violentados o bien han caído en las garras de la drogadicción. A mí sí me importa la tragedia de la gente. Por eso, cuando sea gobernadora, vamos a adherirnos al INSABI para poder garantizar la atención médica gratuita y los medicamentos para toda la población. Vamos a crear el primer centro estatal de adicciones que tendrá una extensión en todos los municipios. En todo centro educativo y de salud va a haber un especialista que se va a dedicar a detectar, prevenir y erradicar el suicidio, el embarazo adolescente, la drogadicción, el maltrato animal y además les vamos a pedir a los trabajadores de la salud que trabajen con nosotros. Contrataremos a más personal y seremos profundamente respetuosos de sus derechos laborales. Poco a poco a todos los iremos basificando. Por esto y por otras razones te pedimos que este 5 de junio le des una oportunidad al cambio. Atrévete, es ahora o nunca. Bien, gracias, candidata. Y como pregunta de seguimiento, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Aguascalientes cuenta con una cobertura de servicios de salud del 81.4%. De resultar electa, ¿cuál sería su alternativa de política pública para garantizar que la población que no cuenta con esquemas de afiliación reciba atención médica regular? Adelante, tiene 1 minuto.
Ya le había contestado, nos vamos a adherir al INSABI, pero aprovecho para decir que el tema de la salud se va a resolver con ciencia, con seriedad, no con ocurrencias como Teresa Jiménez invocando a los elotes para disminuir el alto índice de suicidios. Vamos a incrementar esos 95 centros de salud que existen entre clínicas, hospitales y casas de salud, y no se nos olvide que pronto vamos a recibir a la Comisión Nacional del Deporte. También vamos a construir canchas, escuelas, infraestructura deportiva para que tengamos una sociedad sana, una sociedad que tenga o que no sea proclive a las enfermedades. Sabemos que la gran mayoría de los ciudadanos y ciudadanas en Aguascalientes están con nosotros porque saben que nosotros sí cumplimos, que muchos priistas y no pocos panistas saben que no soy ni la buena ni la mala, sino la única que puede gobernar con ética, sin corrupción y sin banalidades. Bien, gracias, candidata. Continuamos, Claudia. Así es, procedo a leer una vez más la pregunta que corresponde a este bloque, que les recordamos es de salud pública. ¿Cuáles considera que son los principales problemas de salud que enfrenta la población aguascalentense y cuáles serían entonces sus alternativas de solución? Es momento de que la candidata Nayeli Muñoz responda este cuestionamiento. 2 minutos, candidata. Gracias, muy buenas noches a todas y todos. Soy Nayeli Muñoz. Soy de aquí de Aguascalientes, aquí crecí, de aquí es mi familia. Cuando fui periodista siempre levanté la voz para que los gobiernos dieran la cara, para que tuviéramos gobiernos transparentes, para que tuviéramos gobiernos diferentes, también en materia de salud. Pero además, cuando he participado en política lo he hecho por causas como la inclusión y como la igualdad. Hoy soy candidata de Movimiento Ciudadano, porque esta es la única fuerza política que le da opción, que le da oportunidad a la gente como tú y como yo, que sí quiere hacer una política y un gobierno de forma diferente. Mi propuesta más importante en materia de salud es que tengamos un sistema de salud integral y universal. Salud para todas las personas es su derecho en cada una de las etapas de su vida. Creo que el principal problema justamente hoy es el desabasto de medicamentos, el desmantelamiento de los sistemas de salud en nuestro país. No hay medicamentos, no hay cobertura, no hay médicos suficientes y eso es en lo que vamos a trabajar. Además, debemos de cambiar a un sistema de salud preventivo, desde el chequeo anual para que sea gratuito. Y esto evidentemente va a priorizar la salud de los grupos más vulnerables, las niñas, los niños, los adolescentes, las personas adultas mayores y sobre todo la salud psicoemocional, algo que las autoridades siempre han ignorado. Y además el compromiso es la atención a niñas y niños con cáncer en Aguascalientes. Si se puede, lo vamos a lograr, porque desafortunadamente eso ha costado vidas en nuestro país. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Pues muy sencillo. Los 3.500 millones de pesos en materia de salud tendrán que ir a las prioridades para atender eso justamente. Es tu derecho tener salud. No vamos a caer en esto de los moches, no vamos a comprar luminarias a sobreprecio, no le vamos a dar los contratos a nuestros amigos, a nuestros empresarios, porque esta no es la política que queremos. No vamos a endeudar a Aguascalientes, ni se lo vamos a entregar a nuestros amigos. Gracias, candidata. Como pregunta de seguimiento, menciona usted el desabasto de medicamentos. ¿Qué necesidades considera que existen también en cuanto a los recursos humanos, materiales, tecnológicos en el sector salud, sobre todo de las zonas marginadas y en los municipios del interior? ¿Y cuál es la propuesta que se tiene para atenderlas? Tiene 1 minuto. Lo primero, para el desabasto de medicamentos, reitero, asumir con transparencia los presupuestos, hacer una planeación adecuada, porque eso es lo que ha faltado en México. Vamos a contar también, como ya lo decía, con una medicina preventiva, que eso va a garantizar la salud, pero obviamente también un ahorro de recursos en materia de seguridad, de salud pública. Pero lo más importante es que vamos a reconstruir el sistema de salud. No vamos a permitir la centralización del sistema de salud. Hoy es una tragedia que ha desaparecido el Seguro Popular. Fue una ocurrencia el INSABI y desafortunadamente también ha desaparecido. Ha dejado a miles de mujeres en Aguascalientes, hombres, niñas y niños en el desamparo total. Y reitero, la gente buena de Aguascalientes merece un servicio de salud de primer nivel, siempre con transparencia, porque Movimiento Ciudadano y yo es lo que te podemos garantizar. Un futuro con transparencia, con rendición de cuentas y nada de moches en ningún ámbito, pero mucho menos en el tema de la salud. No podemos jugar con eso. Gracias, candidata. Continuamos, Dulce.
Así es, cerramos este primer bloque de participaciones con la respuesta de la candidata Natsieli Rodríguez, para lo cual leeré nuevamente la pregunta, candidata. ¿Cuáles considera que son los principales problemas de salud que enfrenta la población aguascalentense y cuáles serían sus alternativas de solución? Adelante, tiene 2 minutos. Muchas gracias al pueblo de Aguascalientes. En el caso que planteas y en todo lo relacionado con la salud, será nuestra responsabilidad coordinar las acciones con las demás instancias de gobierno, con la sociedad civil y con todo el sistema de salud pública y privada. ¿Cómo? A través del monitoreo para identificar los problemas de salud de la población. Debemos identificar desigualdades, riesgos, daños y acceso a los servicios. Identificar necesidades de salud de la población. Conocer las estadísticas vitales y la situación específica de grupos de mayor riesgo, diabetes, cáncer y otras enfermedades crónico-degenerativas. También, a través de la vigilancia, investigación y control de riesgos y daños en la salud pública, mediante investigación y vigilancia de brotes epidémicos y de enfermedades transmisibles y no transmisibles, accidentes y exposición a sustancias tóxicas o agentes ambientales nocivos para la salud, empezando por reubicar la empresa Ugasa de la ciudad, con laboratorios de salud pública capaces de identificar los riesgos más grandes. La promoción de la salud en la comunidad y el desarrollo de programas para reducir daños a la salud que cuenten con una actividad como la participación ciudadana, con mayor coordinación en la promoción de salud dirigida al ámbito de la educación formal de los jóvenes. En pocas palabras, prevención. Vamos a rescatar para nuestros adultos mayores el antiguo Hospital Hidalgo. Crearemos el Instituto de Atención a la Salud Mental y Emocional. Queremos más casas con salud que casas con alberca, como la de Nora Rubalcaba, cuyo origen no ha podido aclarar. Quempompó, Aguascalientes está harto de lo mismo y necesita de la verdadera transformación. Seré la gobernadora de la verdadera transformación. Bien, gracias, candidata. Y como pregunta de seguimiento, también está el tema, por ejemplo, de las condiciones laborales del personal del sector salud. ¿Qué aspectos considera necesario mejorar? Para mejorar la salud en Aguascalientes, tenemos que aplicar los principios de la Cuarta Transformación. La austeridad, el combate a la corrupción. Debemos barrer las escaleras de arriba hacia abajo, usar correctamente los recursos del pueblo, no como la candidata de Morena, que está recibiendo apoyos de otros estados en favor de su campaña. Les recuerdo nuestros valores: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. En Aguascalientes, primero los pobres, no más gobiernos ricos y pueblos pobres, no más políticos y candidatas corruptas, viviendo con todos los lujos y engañando a los pobres. Seré la gobernadora de la Cuarta Transformación. Bien, gracias, candidata. Y con ello cerramos este primer bloque de este debate y nos disponemos inmediatamente a dar inicio con el segundo. Vamos con el video. Seguridad pública y prevención del delito. La moderación realizará una pregunta inicial diferente para cada candidata, quienes tendrán hasta 1 minuto para responder. Adicionalmente, las otras candidatas tendrán hasta 40 segundos para replicar la respuesta de la participante que tiene la pregunta inicial, quien a su vez contará con hasta 1 minuto para una contrarréplica. El orden de participación en esta etapa es el siguiente. La primera en responder será la candidata que cerró el bloque anterior, y así de manera sucesiva, hasta concluir con la participante que abrió el primer bloque. Bien, de esta manera damos inicio con el segundo bloque de este primer debate entre quienes aspiran a encabezar el Poder Ejecutivo de nuestro Estado. Procedo a leer la pregunta que resultó sorteada previamente. Viene en un sobre sellado del cual dieron fe los representantes de las candidatas y le corresponde a la candidata Natsieli Rodríguez. Tendría 1 minuto para responder a esta pregunta. Les recordamos que el tema es seguridad y prevención del delito y aquí va a haber momento para que puedan hacer réplicas y contrarréplicas. Bien, la pregunta es:
¿Cómo mejoraría los protocolos de investigación y de cadena de custodia que deben adoptar las instituciones de seguridad pública? Adelante, candidata, tendría 1 minuto para responder. Ante la irresponsable guerra de Calderón, perdimos la paz. El gobierno de México busca rescatar a los jóvenes y arrancarlos de las garras de la delincuencia. Sin embargo, nosotros tendremos nuestra propia estrategia. Defender a las mujeres a través de una fiscalía especializada, combatir los delitos de fuero común, combatir la impunidad, fortaleciendo el Poder Judicial, apoyar a nuestros cuerpos policíacos, educación, adiestramiento y control de confianza, mejores condiciones de trabajo y seguro de vida, becas para sus hijos, mejores salarios y prestaciones, tecnología de punta. Y lo más importante, fomentaremos el deporte, la cultura y el arte para reconstruir el tejido social. Fomentaremos la cultura de la denuncia, tal como denuncié el caso de Villa Blanca, que involucra a Nora Rubalcaba y que son los nuevos ricos de Aguascalientes, y al secretario de Organización de Morena por violencia política de género. Ni una más. Gracias, candidata. Terminó su tiempo. Vamos con la candidata Anayeli Muñoz. Tendría 40 segundos para hacer una réplica a lo que acaba de decir la candidata Natsieli. Muchas gracias. Candidata Natsieli, la verdad es que no entendí muy bien su respuesta. No sé si le pasó a todas y a todos quienes la estábamos escuchando, pero de lo que alcanzo a comprender, su estrategia de seguridad, y ahora que menciona principalmente a las mujeres y que termina con esa frase también refiriendo a la violencia de género, ¿cuál van a ser sus acciones específicas con perspectiva de género, acceso a la justicia y seguridad pública, pero bajo este enfoque de igualdad de género? Gracias, candidata. Vamos entonces con usted, candidata Natsieli. Tendría de igual manera 1 minuto para responder a lo que acaba de decir la candidata de Movimiento Ciudadano. Anayeli es la buena de mentirosa, buena de engreída y soberbia, buena de populista. Y no lo digo yo, lo dicen los tribunales que la han sentenciado por calumniosa. En Aguascalientes no queremos vivir la violencia y el miedo que sufren las mujeres, los jóvenes y las familias de Jalisco y Nuevo León, donde malgobierna el partido de Anayeli. Pero tampoco estamos contentos con los que estamos viviendo, con los malos gobiernos del PRIAN, de los cuales, por cierto, surgió Anayeli. ¿O ya no te acuerdas, Anayeli? Cuando fuiste candidata y diputada por el PRI, o cuando trabajaste a las órdenes de Martín Orozco. Yo no voy a gobernar con la frivolidad de un Samuel García. Mientras las mujeres desaparecen, yo haré lo que hice y que tú no hiciste como diputada. Procuraré el bienestar y la tranquilidad de todas las familias de Aguascalientes. Bien, gracias, candidata. Les recordamos que el tema es seguridad pública. Candidata Nora Rubalcaba, le correspondería hacer el uso de la voz para una réplica. Adelante, tiene 40 segundos. Por cierto, no veí que interrumpieran a Anayeli para que les contestara lo que le preguntaron, pero ya exhibió que ni siquiera sabe lo que es un protocolo de cadena de custodio y eso lo va a revisar la población. Perdona, Natsieli, a Teresita, que por cierto Teresa no vino sola. El PRIAN las hace y las Teresas se juntan. Una viene con tender y otra de palera. Pero ya que vamos a hablar de casitas, Teresa, quiero decirte que tú mandaste construir la casa de tu amiga Chuya con recursos del municipio, vehículos, agua, tierra, trabajadores para que construyeran la casa de tu amiga que hoy es diputada por el 5º distrito. Natsieli, ¿por qué no denunciaste? Tú eras diputada tan acuciosa en las investigaciones y en esto te quedaste callada. Gracias, candidata. Vamos con usted, Natsieli. Le recordamos también nuevamente el tema seguridad es el que estamos abordando y son las propuestas las que interesan conocer a la ciudadanía. Nora, todo lo que vengas a decir aquí carece de sustento porque no has aclarado con qué dinero compraste la Villa Blanca. O como dicen por ahí, ¿qué empompó? Además de evadir los impuestos que implica tener semejante mansión, con todo y alberca. No has aclarado las asignaciones directas a tus cuates como delegada del bienestar. No has aclarado si le has robado al instituto para devolverle al pueblo lo recuperado. Teresita. Nora, tú no representas los postulados de ya sabes quién. No seas palera. Tú representas la traición a la cuarta transformación. Nosotros, en cambio, sí vamos a mejorar la seguridad en Aguascalientes, atendiendo las causas, con una mayor coordinación entre los 3 órdenes de gobierno y, lo más importante, con un gobierno honesto y cercano que te defienda como mujer, como trabajador, como joven y que cuide de tu familia. Gracias, candidata.
les pedimos, tiene todavía 6 segundos, no los desea utilizar. Les pedimos, por favor, candidatas, respetar los lineamientos que previamente se les entregaron a cada partido político, así que les pedimos únicamente respetar el lineamiento y apegarnos también, el llamado es a las 5 candidatas, al tema de la seguridad pública, que es este segundo bloque, y las propuestas que la ciudadanía quiere escuchar. Cedo el uso de la voz a la candidata Marta Márquez, su derecho de réplica sobre la propuesta de seguridad de la candidata Natsieli Rodríguez. Natsieli, según la Asociación Civil México ¿Cómo vamos?, el índice de pobreza laboral para Aguascalientes mide si a las familias de Aguascalientes les alcanza el ingreso. ¿A cuántas familias, a qué porcentaje de familias le alcanza el ingreso en Aguascalientes? ¿Y cómo vas a hablar de prevención del delito si tú formas parte de la estafa maestra de Teresa Jiménez? Además, le robaste dinero a tus trabajadores. ¿Cómo es que vas a hablar de seguridad cuando tú formas de la parte de la estafa maestra, de esa caja negra del Congreso del Estado donde hubo lavado de dinero y además están vinculados Teresa Jiménez y los diputados del PAN? Gracias, candidata. Le pedimos a la candidata Natsieli Rodríguez haga derecho de su contrarréplica. 1 minuto, por favor, adelante. Ella se llamaba Marta y hasta hace unos días defendía capa y espada al PAN y todo aquello que representa la mafia del poder. Corrupción, traición a la patria, la defensa de los intereses extranjeros y el desprecio y la denostación burda contra nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero hoy trata de sorprender al pueblo sabio de Aguascalientes, disfrazándose de aliada de aquellos a quienes odia y desprecia. Ahora reniega de sus orígenes conservadores y se la pasa lamiéndose las heridas por no haber sido la candidata del PRIAN. Mejor debería aclarar los 2 millones de pesos que le reclaman en el Senado de la República, donde señalan el uso de facturas falsas para malgastar los recursos del pueblo. Yo insisto, la mejor manera de combatir la impunidad y la corrupción es la denuncia contra todas estas lacras. Gracias, candidata. ¿Es cuánto? Le quedan 5 segundos. ¿Los desea utilizar? Gracias. Les reiteramos nuevamente el llamado para enfocarse en las propuestas de seguridad pública. Cedo el uso de la voz a la candidata Teresa Jiménez. Tiene derecho de réplica. Adelante. Las palabras seducen, pero los hechos convencen. Yo ya lo hice con hechos y no con palabras. Cuando fui presidenta municipal, disminuí 25 puntos la incidencia delictiva en la capital de Aguascalientes. Después de recibir a mi municipio en el lugar 300, lo llevé al número 3 a nivel nacional con la percepción de seguridad, de acuerdo a las cifras del INEGI. Y por cierto, cuando fui presidenta municipal hubo 0 secuestros aquí en la capital de Aguascalientes. Y otra cosa más, pagué la deuda pública histórica de mi municipio, la capital de Aguascalientes. Gracias, candidata. Vamos ahora con la candidata de Fuerza por México, Natsieli Rodríguez, para su contrarréplica. Adelante. La candidata del PRIAN, Teresa Jiménez, representa más de lo mismo: la corrupción, la mentira, la pobreza, el atraso y la desigualdad, el abandono y el desprecio por los que menos tienen. De hecho, todas mis contrincantes vienen del PRIAN. La única que siempre ha militado en la izquierda soy yo. Por eso entiendo el sentir y el dolor de nuestra gente, a quienes le han fallado una y otra vez los gobiernos del PRIAN. Tú ya los conoces y sabes lo que representan. Afortunadamente, nuestro pueblo tiene la sabiduría para elegir entre aquellos que le han volteado la espalda y quienes hoy le hablamos de frente y con toda honestidad. Triunfará la razón sobre la mercadotecnia vacía. Esta no es una elección de supermercado. Vengo libre de toda complicidad y con la calidad moral que me otorga una vida de trabajo al servicio de los demás. No les voy a fallar. Gracias, candidata. De esta manera concluye la primera ronda del segundo bloque denominado Frente a Frente. En este bloque únicamente pueden hacer réplicas entre ustedes. Es por ello que no estamos interviniendo. Es momento de iniciar la segunda ronda, Dulce.
Así es, y también, sobre todo, recordar el punto de que todos los lineamientos ya fueron previamente aprobados, la dinámica también por cada uno de los representantes de las candidatas. Iniciamos esta segunda ronda, para lo cual haré la pregunta también que le corresponde a la candidata Anayeli Muñoz. Sabemos, viene en un sobre completamente sellado y firmado también por las autoridades. Y estamos también por conocer este cuestionamiento. La pregunta para la candidata es: ¿cuáles considera que son los 3 principales delitos contra el patrimonio en Aguascalientes y qué propone para lograr su disminución? Adelante, candidata, tiene un minuto. Muchas gracias. Hoy en Aguascalientes la seguridad cada vez está peor. La percepción de inseguridad ha aumentado en el último año. Han aumentado los delitos. Cada día se están denunciando 98 delitos en Aguascalientes. Cada día una mujer también está denunciando que ha sido violada. En el índice de Paz México hemos descendido lugares. Hoy apenas estamos por encima de Tamaulipas. Los principales daños al patrimonio de la gente de Aguascalientes es el robo a casa habitación, los robos a los vehículos, el asalto a los peatones en las calles de Aguascalientes y también las extorsiones. ¿Cómo lo vamos a combatir? Necesitamos conocer la realidad de Aguascalientes. La cifra negra es enorme. Vamos a eficientar los procesos de denuncia directamente con las y los policías, tal y como lo marca ya el Código Nacional de Procedimientos. Vamos a luchar por los derechos laborales de los policías, vamos a mejorar el equipamiento y vamos a hacer un programa estatal de prevención al delito aquí en Aguascalientes. Bien, gracias, candidata. Y cedemos el uso de la voz a la candidata Nora Rubalcaba. Tiene 40 segundos. Adelante. Anayeli, seguramente en tus recorridos encontraste a varios policías que te describían a la Corporación Policíaca de Aguascalientes como una mafia que está comandada por el primo de Teresa Jiménez. La pregunta es, ¿qué opinión te merece el hecho de que su primo haya utilizado un helicóptero de la corporación para utilizarlo en su debut como actor? Bien, gracias, candidata. Devolvemos el uso de la voz a la candidata Anayeli Muñoz. Adelante, tiene exactamente un minuto para responder. Lo que sí te puedo garantizar y lo que te puedo decir es que los más de 1,000 millones de pesos de seguridad pública no se van a desviar en Aguascalientes, no vamos a cometer actos de corrupción, vamos a eficientar el presupuesto, nada de parques solares fantasma que no están funcionando, que por cierto las y los diputados de Morena también aprobaron en Aguascalientes. Y lo que te digo también es que no vamos a implementar la estrategia fallida que tiene hoy el gobierno federal y que así es como tiene nuestro país. Definitivamente tenemos que apostar mucho más a la prevención, tenemos que apostar mucho más a proteger lo que tú ya señalabas, los derechos laborales de los policías, porque en las colonias, porque en las calles nos están diciendo cuáles son sus condiciones laborales. Pero lo más importante, reitero, es que vamos a ser transparentes. Necesitamos transparentar no solamente el proceso de denuncia para que las personas regrese esa confianza hacia sus autoridades, sino transparencia en el ejercicio de los recursos, ya sea recursos económicos o de cualquier tipo de equipamiento de seguridad. No lo vamos a desviar. Bien, gracias, candidata. Y cedemos el uso de la voz a la candidata Marta Márquez. Tiene 40 segundos. Adelante. Gracias, Anayeli. ¿Cuál es el presupuesto estatal en materia de movilidad y cómo proteger a las mujeres si en tu campaña diputada local tú y Lorena Martínez mandaron llevar al C4 a mi representante ante el Consejo Electoral Distrital, la golpearon y la mantuvieron ahí media jornada electoral? Bien, gracias, candidata. Continuamos con la respuesta de la candidata Anayeli Muñoz. Adelante, tiene un minuto. Mira, Marta, yo te invitaría a que pongas mucha atención a los bloques en los que estamos. Cuando platiquemos de movilidad, de sustentabilidad, de ciudades para todas las personas, platicaremos del presupuesto y de las propuestas en materia de movilidad. Sí quiero recordarte que hoy estamos hablando de seguridad y no es posible que utilices el tema de la violencia de género que duele tanto en Aguascalientes. Es la primera vez, por cierto, que te escucho hablar de una problemática que tanto nos duele, que tanto le ha pegado a Aguascalientes y que tanto le ha pegado al país. Incluso aquí somos 5 mujeres y las estadísticas nos dicen que 4 de nosotras hemos enfrentado algún tipo de violencia. Yo sí te invitaría a que no utilices ese tema en debates completamente falsos, electoreros, que saquemos el tema de la seguridad pública y de la violencia de género de este tipo de debates estériles, y las invito a que hagamos un acuerdo para que este sea un tema de Estado y que no utilices estos 40 segundos solamente para hablar del tema
que ya sabemos no te interesa, Marta. Bien, gracias, candidata. Y cedemos el uso de la voz a la candidata Teresa Jiménez. Adelante, tiene 40 segundos. Hechos, no palabras. Cuando hablamos de seguridad pública, forzosamente tenemos que hablar de la prevención al delito. Yo ya lo hice con hechos, con la Copa Aguascalientes apostándole al deporte. Lo hice con la cultura, con la Orquesta Sinfónica Infantil que tendremos en todos los municipios de nuestro estado. Así también lo hice con la educación, con las becas de primaria, secundaria, preparatoria y universidad. Y sobre todo, vamos a crear un Instituto Estatal de Prevención y Atención de Adicciones y clínicas en todo el estado, para devolverle el futuro a nuestros jóvenes. Hechos, no palabras. Les recordamos también que hay que posicionarnos sobre las respuestas precisas de las otras candidatas. Es por eso que así funciona también la dinámica de este bloque. Devolvemos el uso de la voz a Anayeli Muñoz. Adelante. Tere, me da mucho gusto darte la bienvenida a este ejercicio democrático, plural, porque eso justamente es la democracia, debatir con libertad. Es la primera vez que acudes a un foro, pero desafortunadamente no estás dando la cara, no estás explicando, solamente estás señalando algunos diagnósticos y propuestas, sí, pero yo te diría, ¿de qué sirve tener esos diagnósticos y estas hojas que te imprimieron muy bonitas y mostrarlas si no estás actuando con transparencia? Imagínate ¿qué de esos programas hubieras implementado en la presidencia municipal de Aguascalientes los 5 años que tuviste la oportunidad si no hubieras desviado 20,000 millones de pesos en un parque solar que no está operando en Aguascalientes, que todas y todos sabemos que ha sido un desfalco al municipio de Aguascalientes, que por cierto pareciera es una bomba de tiempo porque has comprometido el 26% de las participaciones federales en un proyecto que le diste a un amigo y a una amiga tuya? ¿Y qué decir del sobreprecio de las luminarias? Bien, tiempo. Continuamos con la candidata Natsieli Rodríguez para su espacio de réplica. Tiene 40 segundos. Adelante. Yo sé que uno no decide sobre los actos de los demás. Por eso le pregunto de manera respetuosa a Anayeli. ¿Es cierto que tu ex esposo fue procesado por el tema de huachicol? Segundo, ¿estabas enterada de esta actividad ilegal a cargo de tu pareja? Y por último, ¿te beneficiaste de las ganancias? Lo que está en juego en esta elección es la seguridad de nuestras familias. Por eso es importante evaluar las conductas, el origen y el historial de cada una de las candidatas. Yo siempre me he conducido con rectitud y honestidad, a diferencia de quienes hoy no son capaces de responder con integridad. ¿Por qué? Porque lo que se dice con la tiempo, boca... candidata, tiempo. Y continuamos, le devolvemos el uso de la voz a la candidata Anayeli Muñoz. Adelante, tiene 1 minuto. Natsieli, eso que estás haciendo, justamente lo que estás haciendo, sí es violencia política de género. Estás atacándome por asuntos de una expareja. No debería responderte, pero ¿sabes por qué lo voy a hacer? Por la honorabilidad de mi hija. Efectivamente, mi expareja, el papá de mi hija, tuvo una denuncia, se defendió, se litigó y lo declararon inocente. La sentencia salió a favor. Pero yo diría, Tere Jiménez, si tú me quieres preguntar eso de frente, como yo he hecho las denuncias de los actos de corrupción, no estés utilizando a Natsieli como tu recadera. Yo creo, Natsieli, que si hay algo de dignidad adentro de ti, te diría, búscalo. Piensa, ¿cuál es el papel que quieres hacer en un hecho histórico para Aguascalientes? Eres candidata a la gubernatura, no mereces ser la recadera de nadie, Natsieli. La verdad es que tampoco queremos que pases a la historia solamente como la exdiputada que le rebajaba el 50% de su salario a sus trabajadores y que se lo robaba. Yo sé que hay dignidad en ti, Natsieli, haz un mejor papel. Tiempo. Gracias. Gracias, candidata. Y cerramos así la segunda ronda de este bloque, donde las candidatas, hay que recordarlo, el tema que se tiene que abordar es seguridad pública y prevención del delito. Adelante, Claudia. Así es. Comenzamos entonces con esta tercera ronda de este frente a frente entre las candidatas a la gubernatura del estado y me dispongo, Dulce, a leer la pregunta que corresponde a la candidata Nora Rubalcaba. Recordarles que fue previamente sellado en presencia de sus representantes y también la importancia que tiene que la ciudadanía conozca sus propuestas en materia de seguridad pública. El 2021 fue el año con mayor registro de feminicidios en Aguascalientes, con 9 casos. En lo que va de 2022 ya suman 5. Esto según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. ¿Qué medidas considera para prevenir y para erradicar la violencia hacia la mujer? Tiene 1 minuto, candidata, adelante.
Efectivamente, es la inseguridad el problema que más afecta a la población en Aguascalientes. Y en materia de feminicidio, hemos elevado las posiciones hasta llegar hasta el tercer lugar a nivel nacional. Las mujeres necesitan protección, necesitan tener un lugar a donde acudir en caso de ser violentadas en su familia, por su pareja o por cualquier persona que viva en su casa. Hoy por hoy no existe un solo refugio en Aguascalientes. Nosotros vamos a construir los refugios para que las mujeres se sientan protegidas y para que no tengan que derivar en un feminicidio. Es importante implementar esas políticas que hoy por hoy han abandonado completamente los gobiernos del PRI y del PAN. ¿De qué le sirvió al municipio de Aguascalientes tener una presidenta municipal por 5 años que no veló por la integridad y la seguridad de las mujeres en Aguascalientes? Pero eso va a cambiar. Atrévete a votar por el cambio verdadero. Gracias, candidata. Cedo el uso de la voz a Marta Márquez para su réplica. Les recordamos que se deben posicionar sobre lo que han dicho las candidatas iniciales. Adelante, tendría 40 segundos. Gracias, Nora. Quiero saber si sabes cuánto gana un policía en Aguascalientes. Y otra pregunta, ¿qué hacer para bajar la incidencia delictiva de actos cometidos por jóvenes en Aguascalientes? Perfecto, gracias, candidata. Vamos entonces con la candidata Nora Rubalcaba para su contrarréplica. 1 minuto, adelante. Los policías en Aguascalientes ganan en promedio 14,000 pesos mensuales. Tenemos que incrementar no solo su salario y sus prestaciones, sino además tener más policías para que protejan a la ciudadanía. Y en materia de prevención del delito, vamos a trabajar de la mano de ya saben quién, para que podamos firmar un convenio que nos permita establecer las utopías aquí en Aguascalientes, que son los espacios de recreación, espacios deportivos, culturales, que nos van a permitir realizar actividades con niños, jóvenes y adolescentes en sus tiempos de ocio. Y así le vamos a arrancar a la delincuencia a estos jóvenes, porque nosotros vamos a atender el problema de la inseguridad desde su raíz, pensando en que el problema tiene que ser resuelto con el concurso de todos los actores sociales. Necesitamos a los maestros, necesitamos a los promotores deportivos y culturales, porque necesitamos respetar a la niñez y a la juventud. Es ahora o nunca. Gracias, candidata. Cedo el uso de la voz a Teresa Jiménez para su réplica. Reiterarles que se deben posicionar sobre lo que acaba de decir la candidata Nora. Adelante. Una cosa es decir y la cosa es también actuar. Mientras cada alcalde hace 3 generaciones de nuevos policías, yo hice 11 generaciones de nuevos policías. Los evaluaba constantemente. Y sí, pusimos 100 casas rosas, y también agentes rosas. Pusimos y capacitamos a nuestros policías y a los mejores les dábamos el bono al policía del mes, de heroísmo y de actuación. Lo hice como alcaldesa y lo voy a hacer como gobernadora. Tenemos y seguiremos teniendo a la mejor policía de todo el país, no como en los estados vecinos, que ya hasta renunciaron sus policías municipales. Gracias, candidata. Le corresponde la contrarréplica a Nora Rubalcaba de Morena. Adelante. Pues es que no hay materia. Si no hay réplica, no hay contrarréplica. Tanto gastar en asesores y nadie le puede explicar a Teresa Jiménez qué es un debate, qué es una réplica y es una contrarréplica. Te explico, Teresa. Una réplica es una pregunta. Tienes que debatir, tienes que dar la cara. No tiembles de miedo. Mira, era más elocuente la silla vacía, porque al menos la silla vacía nos dejaba la duda de si tenías miedo de dar la cara, de dar una explicación. Por cierto, te recuerdo que en las colonias te siguen esperando las personas para que des la cara y por esas promesas incumplidas. La contrarréplica, pues, ¿qué hago? Decirle a Teresa Jiménez que ella presume de que liberó la deuda y yo les quiero recordar que comprometió los recursos del municipio por 30 años y además generó una deuda de 10 años para pagar las luminarias. Eso son verdades a medias que nos viene a decir, pero lo bueno es que allá ya nadie le cree. Gracias, candidata. Voy ahora con Natsieli Rodríguez de Fuerza por México para su réplica. 40 segundos. Hasta ahorita ninguna de mis adversarias ha respondido puntualmente a los cuestionamientos que les he venido haciendo. Venimos a debatir, a confrontar ideas, a comparar propuestas,
a demostrar quiénes somos y de dónde venimos, a traer soluciones, a ponernos en los zapatos de los demás, a ayudar a aliviar el dolor de quienes hoy sufren a causa de la incompetencia de los malos gobiernos. ¿Con qué cara, Nora, viene a pedir el voto cuando debería de estar pidiendo perdón por su falta de honestidad y congruencia? Ni con toda el agua de su alberca le alcanza para venir aquí a lavarse la cara y las manos. Gracias, candidata. Devuelvo el uso de la voz a Nora Rubalcaba de Morena. Tendría 1 minuto para su contrarréplica. Como que las prepararon en el mismo lugar, no saben preguntar. Yo le voy a decir a Teresita que lamento profundamente que sea la principal promotora de la continuidad de la corrupción, pero lo entiendo. Lo semejante llama a lo semejante. Los corruptos atraen a los corruptos y los honestos atraen a los honestos. Quiero decirles que el patrimonio que se ha formado en mi familia, mi hija Fernanda, que es mayor de edad y no es mi dependiente económico, ha tenido siempre la valentía de poder resistir los embates que se le enderezan por el solo hecho de ser mi hija. Sin embargo, soy una mujer de familia, soy una madre, soy maestra, soy morena y muy pronto voy a gobernar el estado de Aguascalientes de manera diferente. Le vamos a decir adiós a la corrupción, adiós a las complicidades, adiós a la simulación. Y en este gobierno no tendrá cabida la traición y la corrupción de Teresita. Gracias, candidata. Recordarles que se deben posicionar sobre el tema de seguridad pública, prevención del delito, que es el que estamos abordando en este segundo bloque. Cedo el uso de la voz a Nayeli Muñoz para réplica. Nada más una acotación. El gobierno federal desafortunadamente disminuyó los recursos para los refugios que hoy están en riesgo de cerrar, refugios para mujeres violentadas. La pregunta es, Zacatecas siempre ha tenido problemas de inseguridad y quienes somos de Aguascalientes lo sabemos, pero también sabemos que desafortunadamente hace un año Zacatecas se ha convertido en un infierno, Nora, con este gobierno de Morena que llegó, éxodos de familias, la inseguridad, el 97% de la gente se siente insegura. Pregunta, ¿cómo le vas a hacer para que esa fallida política de seguridad de Morena no esté en Aguascalientes? Lo pregunto por la colindancia de los estados, pero porque el presidente de tu partido en Aguascalientes es hermano del gobernador de Zacatecas, David Monreal. Gracias, candidata. 1 minuto, Nora Rubalcaba de Morena, para su contrarréplica. Anayeli, estrategia fallida, la de Jalisco, la de tu partido. Yo creo que hay que informarle a la población y hay que informarse, Anayeli. La Ciudad de México ha sido para nosotros un referente. Ahí nació, por ejemplo, la pensión o el derecho que tienen hoy los adultos mayores, y también ahí en esta ciudad se han reducido los índices delictivos de manera proporcional a la paz que ahora se vive. Y eso es lo que va a pasar en Aguascalientes. El peor estado que ha tenido mayor violencia ha sido Guanajuato, y está gobernado por el Partido Acción Nacional, que hoy tiene como candidata a Teresa Jiménez. Nosotros vamos a promover los espacios deportivos, culturales y educativos para rescatar a los jóvenes de la delincuencia. No nos vamos a coludir con criminales. Vamos a atender la estrategia de seguridad a nivel nacional, que ha tenido los mejores resultados porque han bajado los índices de percepción, los índices delictivos y los delitos. Gracias, candidata. De esta manera concluye la tercera ronda sobre seguridad pública y prevención del delito. Continuamos, Dulce. Así es, iniciamos la cuarta ronda de este segundo bloque y procederemos a enunciar también la pregunta que resultó sorteada para la candidata Marta Márquez. Igual está en un sobre completamente cerrado, firmado por las autoridades, que ya, sabemos, fue previamente supervisado también por los aquí presentes. Y la pregunta es: con base en información de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2021, el robo total o parcial de vehículo fue el delito con mayor incidencia durante 2020. ¿De qué forma planea reducir su incidencia delictiva? Adelante, candidata. Muchas gracias. En mi otra vida quiero ser policía, eso siempre lo digo. Estoy segura de que ningún policía quiere ser policía para delinquir, para dañar a una persona. Son los gobernantes corruptos los que generan que a veces nuestros policías actúen mal. Tengo 5 propuestas para garantizar la seguridad y para evitar el robo de vehículos. Estrategia policía amigo, para que haya cercanía con el policía, que vuelva el policía de barrio. Capacitación al policía. Nuestros policías ganarán más que en ningún otro estado, ganarán más que en San Luis, que es donde ahorita les pagan más.
limpia en las corporaciones policíacas. Obviamente no voy a poner a ningún pariente en la seguridad pública. Y yo seré la primer policía de Aguascalientes. Yo estaré una vez a la semana de noche en las calles de Aguascalientes vigilando, y también mis secretarios, porque ganan mucho y tienen que desquitar el sueldo. Bien, gracias, candidata. Y cedemos esta primera réplica a la candidata Teresa Jiménez. Adelante, 40 segundos. En Aguascalientes no habrá impunidad. Tendremos mano firme en la procuración de justicia. Habrá justicia rápida y eficaz. Tendremos total coordinación con la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial. Haremos valer el Estado de Derecho para que nada ni nadie esté por encima de la ley. En Aguascalientes, sin excepción, el que la hace, la paga. Y vamos a trabajar con los policías de barrio para que podamos todas y todos tener más cercanía y una coordinación para que Aguascalientes vivamos en paz. Bien, gracias, candidata. Y devolvemos el uso de la voz a Marta Márquez para la contrarréplica. Adelante, 1 minuto. Tere, estás mintiendo y eres muy cínica, porque dices que pagaste la deuda y endeudaste al municipio de Aguascalientes por 30 años. Dices que no va a haber impunidad, pero tú generaste mucha impunidad. Tú defendiste a unos policías en donde la Comisión Estatal de Derechos Humanos te recomendó que se sancionara a estos policías. No fue hasta que Jesús Eduardo Martín Jáuregui fue a tu oficina que atendiste la recomendación, porque no querías atenderla. En tu gobierno generaste impunidad porque preferiste defender al regidor Gustavo Tristán que defender a una mujer. Lamentablemente te conozco y el PAN no merece tener una abanderada como tú. Delante de mí, en la sala legisladoras del Congreso del Estado, y por tu ignorancia dijiste delante de una magistrada que tú les decías a los policías que golpearan a los detenidos. Qué lamentable. Bien, gracias, candidata. Y es el turno de la candidata Naceli Rodríguez. Recordamos que, bueno, hay que posicionarnos sobre la postura también y la propuesta de la candidata oradora. Adelante, tiene 40 segundos, candidata. Como ustedes ven, Anayeli, Nora y Marta siguen sin responder mis cuestionamientos. Rehuyen al debate y se esconden detrás de sus ocurrencias. Atacan a diestra y siniestra, pero no son capaces de responder por sus propios actos. Proponen un cambio, pero ellas nunca han estado dispuestas a cambiar. En eso se parecen todas. Son iguales o peores que Teresa Jiménez. Aguascalientes hoy abraza la esperanza del cambio verdadero, la verdadera transformación, la felicidad que anhela nuestro pueblo, el sueño que nos han robado y todo aquello que ustedes le arrebataron. La verdadera transformación en Aguascalientes con fuerza por México. Tiempo, candidata. Y devolvemos el uso de la voz a la candidata Marta Márquez. Adelante, tiene 1 minuto. Sí, Nat, te voy a contestar. Vienes a trabajar en equipo con Teresa Jiménez y quizá es porque las dos tienen procesos penales abiertos por temas de corrupción. Te respondo lo del Senado. Esta información seguramente te la pasó Tere y a Tere se la pasaron los senadores del PAN, porque yo pertenecí al grupo parlamentario del PAN. El PAN perdió a una de sus mejores senadoras y en congruencia denuncié la corrupción de Teresa Jiménez. Esta cantidad de la que tú hablas, 2 millones de pesos, me tiene sin cuidado y es falso, porque quizá corresponda a todo lo que se entregó por servicios parlamentarios durante los 3 años como legisladora. Y ¿sabes qué? Me podrán atacar por esos temas porque yo sí hablo de la corrupción que se vive en el Senado. 250 millones de pesos para arreglar el Senado. Lo he denunciado y están las pruebas. Entonces, no sigas defendiendo a Tere y lamento que tú y ella coincidan en tener procesos penales abiertos por corrupción. Tiempo, candidata. Y cedemos el uso de la voz a Nayeli Muñoz para su réplica. Tiene 40 segundos, candidata, adelante. Gracias. Marta, tomando en cuenta dónde están tus principios, tus ideales, yo quisiera preguntarte en materia de seguridad, ¿qué opinas de esta política de abrazos, no balazos, y qué opinas de la militarización a la que ha atendido el gobierno federal? ¿Aplicarías estas estrategias en Aguascalientes, Marta? Bien, gracias, candidata, y devolvemos el uso de la voz a Marta Márquez para su contrarréplica. Tiene 1 minuto, adelante. Gracias, Anayeli.
Ya he dicho mi estrategia de seguridad pública y no es con la militarización, por eso es la estrategia amigo policía, una estrategia de cercanía, una estrategia de patrullaje en tu colonia, la limpia en las corporaciones policíacas, darle seguros a los policías, el seguro más alto, superar la cantidad asegurada para los policías de Hidalgo, que es la más alta. Darle becas a los hijos de los policías. En Aguascalientes los hijos de policías no tienen beca. La educación es la base para recomponer el tejido social, y en educación las maestras y los maestros van a tener apoyo con psicólogos y trabajadores sociales en todas las escuelas. Puntos random para nuestros jóvenes, que tus hijos y tus hijas se diviertan, pero en un lugar seguro con internet, áreas verdes, deporte y cultura. Y cero tolerancia a la corrupción. Ya basta de abusos, ya basta de inseguridad en las colonias. Cero tolerancia a la corrupción. Bien, gracias, candidata. Tiempo. Y vamos con la voz de Nora Rubalcaba para el espacio de la réplica. Tiene 40 segundos. Recordamos, hay que posicionarnos sobre lo mencionado por la candidata oradora. Adelante. Primero que nada, quiero felicitarte, Marta, por haber tomado la decisión correcta. Abandonar el Partido Acción Nacional que tanto daño le ha hecho a Aguascalientes. Quiero decirte también que las puertas del movimiento están abiertas para ti. Y no te preocupes por las Teresitas. Una se va a regresar a Valle de Bravo y la otra seguramente regresará a cobrar en el municipio de San Pancho la nómina del PRI. Hablabas, Marta, de violencia política de género. Quiero preguntarte qué planteas hacer para evitar que las víctimas vuelvan a sufrir de violencia de género como esa que tú sufriste a manos de Marco Cortés y Teresa Jiménez, aquí presente. Bien, gracias, candidata. Y devolvemos el uso de la voz a Marta Márquez para la contrarréplica. Tiene 1 minuto exacto, candidata. Adelante. La violencia más grave y la que debe atender tu próxima gobernadora es la que sufres tú y tu familia, la que estás viviendo en las calles de Aguascalientes. Y como mamá te entiendo, porque nadie nacemos sabiendo ser padres. Es duro ser papá, ser mamá. Tienes que aprender, tienes que esforzarte, tienes que luchar todos los días. Y por eso, en mi gobierno, fortaleceré el Instituto de Defensoría Jurídica, para que nadie se sienta solo y para hacer un contrapeso con la Fiscalía y con el Poder Judicial. Mi gobierno será un gobierno 100% digital para que las mujeres puedan presentar una denuncia desde el celular. Yo me comprometo a dar seguimiento diario a las denuncias por acoso sexual. Como mamá, cuando algo le pase a tus hijos, te voy a defender como una leona, como defienden las mamás. Cuando pienso en Devani y en lo que le pasan a todos los niños de Aguascalientes, pienso que en mi gobierno, el que se atreva a tocar a una mujer se lo carga a la chingada. Tiempo. Candidata, recordamos a todas las candidatas presentes que hay que conducirnos con civilidad. Hay un reglamento que fue, claro, expuesto a sus representantes y también está signado por las autoridades electorales. Hay que poner atención también en ese tema. Y así cerramos la cuarta ronda de este frente a frente entre las candidatas. Continuamos con la última parte, Claudia. Así es, nos disponemos a concluir este segundo bloque del debate con la quinta ronda. Es el turno de la candidata Teresa Jiménez, quien deberá responder a la pregunta que mi compañera Dulce Rodríguez tiene en ese sobre previamente sorteado en presencia de sus representantes. Y la pregunta es la siguiente, candidata. De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, el estado de fuerza recomendable a nivel internacional para las corporaciones policíacas es de 2.8 policías por cada 1,000 habitantes. Sin embargo, en Aguascalientes el promedio es de 0.49. Esto según el modelo óptimo de la función policial 2020 de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. ¿Cuáles son sus propuestas para incrementar la plantilla de elementos adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal? Tiene 1 minuto. Adelante, candidata. Muchas gracias. Como ya lo hice en la presidencia municipal de Aguascalientes, mientras cada alcalde hace 3 generaciones de nuevos policías, yo hice 11 generaciones de nuevos policías. Vamos a blindar nuestro estado con tecnología en las puertas de acceso a nuestro estado. Vamos a poner más cámaras de seguridad con reconocimiento facial y de placas para que podamos detectar cualquier hecho. También vamos a crear la Universidad del Policía para que se siga su capacitación.
Daremos becas y guarderías a las hijas y a los hijos de nuestros policías. Y sobre todo, vamos a tener un programa de vivienda digna para nuestros policías. Vamos a fortalecer el C5 a C5I con inteligencia, con investigación policíaca. Vamos a seguir trabajando para que Aguascalientes no solamente esté en el tercer lugar, sino vamos a ir por el primer lugar. Gracias, candidata. Cedo el uso de la voz a Natsieli Rodríguez. ¿Qué opina sobre esta propuesta de seguridad? 40 segundos. Hemos visto cómo la candidata del PRIAN, Teresa Jiménez, se la ha pasado repitiendo lo mismo de siempre. Promesas, promesas y más promesas. ¿Por qué no lo hizo como presidenta municipal? ¿Por qué, si su partido lleva tanto tiempo gobernando, seguimos padeciendo de los mismos lastres? ¿Por qué la violencia contra las mujeres? ¿Por qué los robos en las calles, a los vehículos y a los hogares? ¿Por qué la insensibilidad y el abandono? Afortunadamente, ya te vas, Teresa. La esperanza de un Aguascalientes más seguro, más justo y más humano, muy pronto será una realidad. Gracias, candidata. Devuelvo el uso de la voz a Teresa Jiménez para una contrarréplica. Tiene 1 minuto. Seguiré siendo la mejor aliada de las mujeres. En mi gobierno vamos a crear la Policía Rosa Estatal. Así lo hice también en la presidencia municipal de Aguascalientes. Vamos a capacitar a nuestros policías con perspectiva de género. Vamos a crear las casas rosas en todos los municipios para protección de las mujeres, de las niñas víctimas de violencia intrafamiliar, donde serán atendidas y protegidas de manera integral. Crearemos las agentes rosas como células de protección en cada comunidad y en cada colonia, para que las mujeres conozcan sus derechos y las instituciones que las respaldan. Vamos a dar seguro para jefas madres de familia, para que tus hijos estén protegidos hasta los 18 años en caso de orfandad, con educación, con salud, con seguridad. Este 5 de junio, vota por la seguridad y la paz de nuestro Estado. Gracias, candidata. Cedo el uso de la voz a Natsieli Muñoz para su réplica. 40 segundos, adelante. Tere, democracia es debatir en libertad, también es señalar la corrupción. Y así fue, señalando la corrupción, que el Partido Acción Nacional acabó con la dictadura del PRI en el país, también en Aguascalientes. Así que señalar los escándalos de corrupción que te rodean no es guerra sucia, no son ataques, es democracia, es justo y es necesario. Hablando de justicia, ¿cuánto sufrimiento y cuánta violencia le hubiéramos ahorrado a las familias de Aguascalientes si esos 20,000 millones de pesos que le diste a un amigo empresario para un parque solar fantasma que no funciona, los hubiéramos invertido en capacitación, en prevención de las violencias, en el rescate de espacios públicos? Recuerden que la corrupción no tiene género. Gracias, candidata. Devuelvo el uso de la voz a Teresa Jiménez para su contrarréplica. Tiene 1 minuto. Adelante, candidata. Hay algo que se llama respeto. Como gobernadora lo voy a hacer valer. Impulsaremos la creación de la Fiscalía de Género para que ningún delito, y menos de las mujeres, quede impune. Cuidaremos a nuestros jóvenes, a las mujeres, a los adultos mayores, con la pulsera de alerta que estará conectada al C5. También vamos a tener un programa que se llama 5 por las mujeres, para la capacitación en la protección en el transporte público, protección civil en el hogar y empoderamiento. Daremos crédito a la palabra de la mujer para que desde su hogar emprendan un negocio, para que puedan cuidar a sus hijos y puedan trabajar. Y crearemos la Universidad de la Mujer para seguir en la lucha de la igualdad salarial que tanto nos han pedido las mujeres de Aguascalientes. Yo sí la respeto, yo sí respeto a los ciudadanos de Aguascalientes. Gracias, candidata. Ahora corresponde la réplica a la candidata Nora Rubalcaba. Tiene 40 segundos para su réplica. Como habrán podido notar, Teresa Jiménez tiene atención dispersa. No pone atención, no contesta, no responde. Al principio les pedí un ejercicio, que evaluaran sus 5 años, porque de esto trata esta elección, de premiarla con 5 años más o de retirarle la confianza. Si yo tuviera aquí su boleta, estaría reprobada en salud pública, en agua para todos, en seguridad. En lo único que sacaría 10, porque en eso sí se esmeró, es en la materia optativa, negocios, moches y corrupción. No sé si Teresa Jiménez esté de acuerdo con ello y le pregunto a manera de autocrítica,
¿Cómo evalúas tu desempeño en la presidencia municipal? Gracias, candidata. Vamos ahora con la contrarréplica de la candidata Teresa Jiménez. Adelante. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Ocurrencias puede haber muchas, pero van a regresar las guarderías, estancias infantiles que tanto nos quitaron a las mujeres trabajadoras. Ya saben quién. Las madres trabajadoras que salen todos los días a luchar por sus hijos y por sus hijas. Nosotros las vamos a regresar. También, ya saben quién, quitó un programa sumamente importante que se llama Fortaseg para nuestros policías municipales. Un programa que era para la profesionalización, capacitación, equipamiento y nivelación salarial de nuestros policías municipales. Nosotros vamos a crear un fideicomiso estatal con un fondo para fortalecer la seguridad y la justicia del Estado, para mejorar y rendimiento de los policías municipales y estatales, porque la paz es primero en nuestro Estado. Gracias, candidata, y devuelvo entonces el uso de la voz a Marta Márquez para su réplica. Adelante, 40 segundos. Gracias, candidatas. Les informo que fuera de cámara y aquí en cortito, Tere Jiménez me dijo que nos va a denunciar a todas, así que prepárense, está enojada. Tere, ¿cómo ofrecer más seguridad si no pudiste evitar los robos de cable ni tampoco pudiste cuidar los pozos de agua? Mientes mucho porque estos papeles que te hicieron son de programas que ya existen en el gobierno del Estado. Eso es lo malo de la falta de la experiencia. Los agentes rosas los hizo Zaira Rosales, una amiga mía, no tan tuya, lo lamento, pero no le reconoces, eres hipócrita en atender a las mujeres. Preferiste defender al regidor Gustavo Tristán que a una trabajadora municipal. Gracias, candidata. Y bueno, ya para prácticamente cerrar con este segundo bloque, devuelvo el uso de la voz a Teresa Jiménez para su contrarréplica. Este 5 de junio nos jugamos la paz y la tranquilidad de nuestras familias, de las niñas y los niños, de los jóvenes y las mujeres, de los adultos mayores y las personas con discapacidad. Nos jugamos la paz y la tranquilidad de los trabajadores que salen todos los días a defender a Aguascalientes para que haya desarrollo económico. Y porque la seguridad comienza con una palabra que se llama respeto, vamos a tener la firma de alianza por la paz entre las niñas y los niños, desde la educación primaria, para que exista ese respeto y acabar de raíz con los males que aquejan a nuestra sociedad. Le apostaremos a la educación, le apostaremos a la cultura, le vamos a apostar al deporte en las escuelas y en los barrios y en las colonias. Porque vamos a blindar a Aguascalientes. Este 5 de junio, vota por lo que tanto queremos. Gracias, candidata. Y de esta forma damos por finalizado el segundo bloque del debate, en donde las candidatas expusieron sus propuestas en materia de seguridad pública y prevención del delito. Ahora damos paso al tercer bloque de este ejercicio democrático. Corre video. Movilidad, desarrollo urbano y medio ambiente. En esta etapa se presentarán 5 preguntas en video en temas de movilidad, desarrollo urbano y medio ambiente, realizadas por la ciudadanía mediante una convocatoria que emitió el Instituto Estatal Electoral previamente. Una vez proyectada la pregunta, la moderación sorteará a la candidata que deberá responder la pregunta por un tiempo de hasta 2 minutos. El ejercicio de proyección de video preguntas, sorteo y respuestas de las candidatas, así como el planteamiento de preguntas de seguimiento y la respuesta que corresponda se repetirá hasta agotar las participaciones. Bien, como pudimos darnos cuenta, nos encontramos ya en el tercer bloque del debate, donde las candidatas van a responder a preguntas de la ciudadanía que ya fueron previamente enviadas en materia de movilidad, desarrollo urbano y medio ambiente. Para iniciar con este bloque, solicito sea reproducida la primer videopregunta seleccionada ya por la Comisión Temporal de Debates del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes. Vamos a escuchar. Hola, mi nombre es Paola Muñoz del municipio de Jesús María. He tardado
casi 2 horas esperando el camión para llegar a mi trabajo. Ustedes como candidatas, ¿qué proponen para mejorar el servicio? Bien, esa es la pregunta de la ciudadana Paola Muñoz y vamos a proceder a sortear a la candidata que deberá responder al cuestionamiento planteado. Aquí están los nombres de las 5 candidatas y vamos a ver cuál va a ser la candidata en responder a esta pregunta. Bien, vamos a dar lectura a la pregunta. Bien. Esta pregunta respecto a la propuesta para mejorar el servicio del transporte público es para la candidata María Teresa Jiménez Esquivel. Adelante, candidata, tiene 2 minutos. Muchas gracias por tu pregunta. Como sabes, desde el primer día de mi campaña propuse un plan de trabajo, un plan que será el Plan de Desarrollo 2050. Durante mi campaña firmamos alianzas por el medio ambiente, la movilidad y el desarrollo urbano, entre muchos otros temas. Los grandes proyectos comienzan con grandes sueños. Por eso vamos a planear a largo plazo, con visión a futuro y con ganas de hacer las cosas bien. Nuestro estado debe de ser ese Aguascalientes de futuro que tanto queremos. Y en Aguascalientes tenemos 2 grandes pendientes. Uno de esos es de tu pregunta, el transporte público, que tiene que ser de primer mundo, donde haya rutas sociales en el oriente de la ciudad, donde tengamos rutas en cada municipio y en cada comunidad, en donde podamos tener un acceso al transporte público seguro y digno para todas y todos. Aplicaremos una ley de movilidad donde se respete al peatón, a los más de 50,000 ciclistas que hay en el estado y a los motociclistas. Es importante y urgente la rehabilitación del tercer anillo. Ya no vamos a esperar los recursos federales. Vamos a aplicarlos desde los recursos estatales, porque la movilidad en Aguascalientes sea de primer mundo. El otro tema importante es el cuidado y el reuso del agua en el estado. Si bien el próximo año termina el contrato de la concesión del agua. Bien, en la capital, candidata, nada más le reiteramos, el tema es transporte público, es la pregunta de la ciudadanía, nos enfocamos en ello. Vamos a trabajar muy fuerte para que estos 2 temas tan importantes, el tema del transporte público, el tema del desarrollo urbano en nuestro estado, pueda generar que los ciudadanos de Aguascalientes puedan llegar a su empleo, puedan llegar a las escuelas y puedan dejar a sus hijos en paz. Nosotros vamos a poner un proyecto de movilidad importantísimo, le vamos a dar continuidad a un proyecto ya estatal existente, en donde nosotros tendremos que poner cámaras de seguridad con botones de pánico en cada uno de los transportes públicos. Bien, gracias, candidata. Y como pregunta de seguimiento, ¿se planea la participación de la iniciativa privada en su propuesta? Y si es así, ¿en qué porcentaje sería? Adelante, tiene 1 minuto. Ustedes me conocen, yo no le doy la espalda a la gente. Juntos haremos frente a estas problemáticas que llevan ya muchos años en nuestro estado. Reitero mi compromiso de seguir teniendo comunicación con las personas del transporte público. Saludo con mucho gusto a nuestros amigos taxistas, a las combis que llevan a diferentes municipios y sobre todo a mis amigos los de la Ruta 50, los de la Ruta 40 y los de la Ruta 20, que vamos a trabajar y ya lo hemos hecho con mesas de trabajo en donde estamos viendo transporte tipo oruga en la Ruta 50 y sobre todo más acceso a este transporte con más seguridad, más inversión para que exista un gobierno digital, un gobierno donde sea eficiente, moderno y facilitador. Mi gobierno será de resultados, mi gobierno será el mejor. No solamente quiero ser la mejor gobernadora que ha tenido el estado, voy a ser la mejor gobernadora que ha tenido el país. Bien, tiempo, candidata. Gracias. Continuamos, Claudia. Así es momento de conocer la segunda pregunta enviada por la ciudadanía de Aguascalientes. Solicito se reproduzca el video. Buenas tardes. Mi nombre es Angélica Loera González. Tengo 61 años. Soy de Aguascalientes, Aguascalientes. Mi pregunta para ustedes es referente al tema del tratamiento de aguas y captación pluvial. Dada la urgencia y la problemática que tenemos en nuestro estado, mi pregunta es ¿qué se va a hacer al respecto en la próxima gobernatura? Gracias. Procedemos ahora con el sorteo de la candidata que dará respuesta a este cuestionamiento, un tema
por demás importante para la ciudadanía. El sobre debidamente sellado, este sorteo que se hizo previo a la realización de este debate. Y corresponde a la candidata Nora Rubalcaba de Morena dar respuesta a este cuestionamiento. Tiene 2 minutos. Adelante. Primero que nada, me da mucho gusto que Teresa Jiménez esté consciente de que no va a tener un 5 de la Federación y que además hay algo que le va a quitar, ya sabes quién, el negocito del parque solar. Quiero decirte, Angélica, que el problema del agua fue, después de la inseguridad y la falta de empleos, el principal reclamo que me hace la ciudadanía. Por eso quieren ahí de vuelta a Teresa Jiménez, porque les prometió que se iba a ir Caasa y lo único que hizo fue cambiarle el nombre. Sabemos que el desabasto de la misma, aunado a las elevadas tarifas que existen, es una problemática que tenemos que resolver con el concurso de los especialistas, de los ambientalistas. Y como bien señalas, la captación pluvial es una salida. En vez de estar pensando en paneles solares, deberían de haber pensado en todas las viviendas pudieran tener esa captación pluvial para que pudiéramos todos tener agua. Las plantas de tratamiento también por la corrupción han quedado en total abandono. Tenemos que hacerlas funcionar porque también esa agua es la que deriva, por ejemplo, en el río San Pedro. Si el agua llega contaminada, estamos también contaminando el ambiente. Ese río San Pedro en el que Teresa Jiménez permitió prácticamente que se convirtiera en un vertedero de aguas negras. Entonces va a ser, repito, con ciencia y con conciencia y no con ocurrencias y mucho menos con corrupción que vamos a lograr ejercitar una inversión que nos permita que resolvamos el problema del agua. Y como tenemos la confianza y ya sabes quién, que nosotros no robamos, que nosotros no compramos moches, que nosotros obra que vayamos a anunciar es una obra que se va a anunciar en tiempo y forma. Y los proveedores y los constructores de Aguascalientes estarán ayudándonos para que este proyecto funcione, repito, sin moches. Y les quiero recordar que no desperdicien más su dinero. Teresa ya se va, ya no le den moches. Gracias. Candidata, preguntarle si tiene identificadas cuáles serían las mejores zonas de captación y qué alternativas de infraestructura se podrían llevar a cabo para que la planeación urbana contribuya también a la reducción en el consumo de agua subterránea. Tendría 1 minuto. Adelante. Sí. Primeramente, vamos a regenerar el segundo y el tercer anillo. Y el tercero lo vamos a hacer con concreto hidráulico para que podamos hacer o trabajar en la reingeniería de los mantos acuíferos. Pero además, déjenme decirles que también vamos a trabajar de la mano de ya saben quién para que podamos trabajar en la infraestructura hídrica, para que podamos llevar el agua de las presas y el agua de la lluvia, pues ya sabemos que lo que más se inunda y donde más abundancia de agua hay es en donde histórica y originariamente estaba trazada la ciudad de Aguascalientes. Entonces será ahí en el vertedero de la avenida López Mateos en donde primordialmente estableceremos un colector pluvial. Y lo vamos a hacer de la mano, repito, de los especialistas, de los ambientalistas, que nos van a ayudar a cambiarle el rostro a Aguascalientes, porque realmente lo que quieren es un cambio. Gracias, candidata, y continuamos, Dulce. Sí, vamos a conocer esta tercera pregunta ciudadana como parte del bloque sobre movilidad, desarrollo urbano y medio ambiente. Vamos con el video. Alejandra de Alba Casillas, soy originaria del municipio de Aguascalientes. Mi pregunta va enfocada hacia movilidad. Hemos visto que la mayoría de los gobernantes siempre han puesto prioridad al coche versus a la movilidad en el transporte público colectivo. ¿Cuál sería, por parte de ustedes, candidatas, su estrategia a seguir? ¿Seguirá privilegiando a los que tienen automóvil propio o se verá enfocado también a nuevas alternativas como la bicicleta, Metrobús? Bien, procederemos entonces a
sortear el nombre de la candidata que deberá responder a este cuestionamiento. Otro sobre completamente sellado, firmado por las autoridades, y será la candidata que responda al cuestionamiento de la ciudadana Alejandra de Alba. La pregunta la acabamos de escuchar. Y vamos con la candidata Marta Cecilia Márquez Alvarado. Adelante, candidata, tiene 2 minutos. Sí, claro que sí, Alejandra. Eres del municipio de Aguascalientes y hay información que tienes que saber como ciudadana. Mi propuesta es que haya realmente un sistema tecnológico para que continúe la movilidad en camión, que cuando tú estés en la parada del camión ya sepas cuánto se va a tardar el camión y a su vez el chofer de transporte público sepa cuántos pasajeros están esperando el transporte. Mayor tecnología en transporte, mayores unidades. Y Alejandra de Alba, hay algo que tienes que saber. En el tema de luminarias, que es un tema importante para la movilidad por las oscuras que pueden quedar las calles, yo les quiero preguntar a los panistas a nivel nacional, ¿qué gobierno panista ha tenido que pagar 600 millones de pesos al erario público? Este es el sobreprecio de las luminarias. Ojo con esta carpeta de investigación 10-216-05-20. Tere, ¿no te remuerde la conciencia? ¿Te suena el nombre Mauricio de la Serna Hernández? Él es tu suplente en el Comité de Adquisiciones. El 13 de junio, porque pediste que se aplazara la denuncia de las luminarias por corrupción, el 13 de junio lamentablemente van a estar en la cárcel Rubén Esparza Esquivel, según una nota de Radio BI, suplente de Jaime Gallo en el Comité de Adquisiciones, Eduardo Landeros Rodríguez, suplente de Miriam Tiscareño, Felipe García Martínez, suplente de Alfredo Cervantes, Mauricio de la Serna Hernández estará en la cárcel por tu culpa. ¿No te remuerde la conciencia? Yo te quiero pedir que renuncies a la candidatura. Tú no eres digna candidata de los panistas. Tú sabes que esa candidatura le pudo corresponder a Toño o a otra persona. Renuncia a la candidatura y yo renuncio y obviamente me comprometo. Si tú renuncias, yo renuncio. Tiempo, candidata, y recordar que hay que responder a la ciudadanía. La pregunta se tomó el tiempo también la ciudadana y todos los demás en mandar sus videopreguntas. Hay que tratar de responder a lo que se está preguntando por parte de los ciudadanos. La pregunta de seguimiento, candidata, es cómo mejorar la frecuencia, cobertura, confiabilidad de las rutas y cuánto tiempo se calcula dentro de su propuesta de movilidad que ya se vería un cambio tangible para la ciudadanía. Adelante, tiene 1 minuto. Claro que sí. Tere saluda de manera hipócrita a los choferes de combis, pero en la realidad no sabe sus necesidades porque no está en las calles. Ella se la pasa en aviones privados y cuando va al aeropuerto de Aguascalientes se mete a la zona VIP, a la sala VIP para no saludar a nadie. En materia de movilidad vamos a modernizar la central de combis que te lleva a todos los municipios de Aguascalientes. Este es un pendiente de la actual administración. Los choferes de transporte urbano tienen que ser tratados con dignidad, tienen que ser tratados como seres humanos. Y está claro que Tere Jiménez no sabe tratar ni a los choferes ni a los policías. Por ejemplo, hubo un policía en una colonia que me preguntó si yo sí le iba a dar uniformes, y desde luego que sí. Yo sí sé tratar bien a las personas, vivo con congruencia, vivo con honestidad, con transparencia. Bien, gracias, candidata. Continuamos, Claudia. Así es, toca el turno de reproducir la cuarta videopregunta. Adelante. Hola, mi nombre es Marcos Rubio, soy originario del estado de Aguascalientes y mi pregunta es saber si existen programas o alguna estrategia para frenar el crecimiento desmedido urbano de la ciudad de Aguascalientes, especialmente por la urgencia que existe actualmente de recursos naturales y de administración, especialmente del agua para la ciudad. Es momento de sortear a la candidata que deberá de responder a la pregunta ciudadana. Les recordamos la importancia de, por respeto a la ciudadanía, responder la pregunta que se tomaron el tiempo de enviar para este debate. Y corresponde el turno a Natsieli Rodríguez, de Fuerza por México. 2 minutos, candidata, adelante. Muy buenas noches nuevamente al pueblo de Aguascalientes.
quiero compartirles que durante mi paso por la legislatura del Estado estuvimos trabajando en la creación de un nuevo proyecto de ley de desarrollo urbano para Aguascalientes. Es lamentable observar que en el oriente la gente tenga viviendas deplorables a causa de la falta de regulación por parte del gobierno del Estado. Lo hemos señalado constantemente. Es muy triste observar que con mucho sacrificio las personas se hacen de una vivienda, que muchas veces no cuenta siquiera con un tinaco para abastecerse de agua. Necesitamos generar un código de desarrollo humano y desarrollo urbano, con visión humana, con visión popular, con visión social. Decirles que soy la diputada más productiva en la historia de Aguascalientes, a diferencia de mis demás adversarias que también ya fueron diputadas y que te quedaron mucho a deber, con menos de 20 iniciativas. Si así piensan gobernar, imagínate qué le espera a Aguascalientes. Le apuesto a que construyamos ya en Aguascalientes viviendas verticales para poder generar mayor reforestación en la ciudad. No podemos seguir con más planchas de concreto. Es importante que más allá de rehabilitar el tercer anillo, nos enfoquemos en resolver el tema de la movilidad que tanto lastima al pueblo de Aguascalientes. Gracias, candidata. Preguntarle entonces cuáles serían esas zonas que hay que proteger para evitar su urbanización y cómo desde el Estado se podría garantizar su protección. Sobre todo las zonas marginadas de nuestro Estado, en los municipios y en la zona oriente, en donde son lamentables las condiciones de vivienda que tiene la gente. Por eso hemos propuesto que en mi gobierno se construirán cuartos adicionales y les brindaremos a los ciudadanos y a las ciudadanas de Aguascalientes material para la construcción. Necesitamos reforzar a esas familias que requieren del apoyo, de la solidaridad y del respeto del gobierno del Estado. Candidata, tiene aún 27 segundos. ¿Desea muchas gracias. Hacer uso de ellos? Perfecto, gracias. Y vamos entonces con la siguiente pregunta. Así es, vamos a conocer la quinta y última pregunta que fue seleccionada para formar parte de este bloque dedicado a responder a la ciudadanía. Vamos con el video. Hola, mi nombre es Aldo García Ávila, tengo 35 años y vivo en el municipio de Aguascalientes. La pregunta que quiero hacerle a las candidatas es la siguiente. ¿Cuál es la estrategia para proteger zonas naturales como La Pona, que a pesar de ser un importante pulmón para el municipio capital y ser también una importante zona de captación de aguas, a pesar de estos hechos, próximamente 16 hectáreas de este espacio serán fraccionadas? ¿Cuál es la estrategia para proteger verdaderamente estos espacios? Entonces procederemos a sortear a la candidata que deberá de responder a la última pregunta de este bloque, la pregunta del ciudadano Aldo García. Vamos a ver a qué candidata le toca. Ya es la última pregunta, el último cuestionamiento. Y para hacerlo nada más oficial, le resta el turno a la candidata Nayeli Muñoz. Adelante, candidata, cuenta con 2 minutos. Agradezco muchísimo, Aldo García, tu pregunta. Es una lástima que no le haya tocado responderlo a Tere Jiménez, porque cuando fue presidenta municipal justamente hizo este engañoso convenio diciendo que el Ayuntamiento de Aguascalientes iba a recibir cerca de 10 o 11 hectáreas a cambio de permitirle lo que ningún alcalde y ninguna alcaldesa en Aguascalientes había permitido, fraccionar La Pona. Pero también debo decirte, Aldo, que aunque se lo hubieras preguntado, tal vez Tere no hubiera respondido, porque como ya vimos, se sigue escondiendo, no da la cara, sigue evadiendo todas las preguntas y manda pues a quien es su recadera, a Natsieli, a atacar a las candidatas. Pero lo que te quiero decir, Aldo, es que en mi gobierno nunca se va a hacer negocio con el tema del medio ambiente. Al contrario, lo vamos a declarar como un asunto de Estado. No solamente vamos a tratar de aumentar las zonas protegidas, vamos a garantizar al 100% que se respeten. Nunca
ceder ante los intereses de particulares, como ya sucedió, reitero, en la administración municipal de Tere Jiménez con la PONA. Pero además vamos a declarar una emergencia climática en el estado, porque hoy, desafortunadamente, somos de los estados que más estrés hídrico tienen. Se está acabando el agua, pero a la gente no le están diciendo la verdad. Necesitamos, al acceder, al declarar esta emergencia climática, decirle la verdad a la gente. ¿Cuál es el futuro del agua en Aguascalientes? Nunca más vamos a utilizar el tema del agua como electorero, hacer un diagnóstico real, socializarlo, comunicarlo y a partir de ahí tratamiento de agua, reuso de agua y obviamente necesitamos hacer una reforestación como nunca antes ha habido en Aguascalientes. Hoy en los mantos acuíferos de Aguascalientes hay cada vez menos agua, se están extrayendo a casi 600 metros de profundidad. Estamos prácticamente, Aldo, gastando más del 50% del agua que tenemos. Ese es mi compromiso, la emergencia climática, hablar con la verdad y dejar cualquier interés particular fuera. Candidata, y como pregunta de seguimiento, hablaba también del tema hídrico. La pregunta sería, ¿cuánto tiempo llevaría ver a la ciudadanía un cambio tangible, sobre todo en el tema del agua, y qué presupuesto y de dónde va a surgir para tener pues ya presente el plan hídrico que usted propone? Adelante, tiene un minuto. Gracias, Dulce. Como ya lo decía, el Instituto del Agua tiene cerca de 300 millones de pesos, que es insuficiente. Pero si no lo aplicamos con transparencia, por ejemplo, en las plantas tratadoras de agua, pues simplemente no vamos a poder avanzar. Un tiempo específico para solucionar el tema del agua me parecería irresponsable decir algún periodo. Lo que sí te puedo garantizar es que vamos a retomar un plan hídrico estatal que me parece es bueno, que hizo la actual administración estatal, pero que se ha quedado en papel. Se publicó el año pasado, no solamente con algunos diagnósticos, no tan a fondo como lo necesita el tema del agua, pero con algunas posibles soluciones. Esto es una visión a largo plazo, es una visión a futuro. Desafortunadamente, quienes hoy gobiernan en Aguascalientes le han quedado a deber a la gente en Aguascalientes. Nosotros, en Movimiento Ciudadano, sí tenemos una visión de futuro, una visión de protección al medio ambiente y, sobre todo, y reitero, nunca vamos a jugar con el futuro de Aguascalientes. Bien, gracias, candidata. De esta manera concluye el tercer bloque, donde las candidatas, ya lo escuchamos, expusieron sus propuestas en materia de movilidad, desarrollo urbano y medio ambiente. Y agradecemos, por supuesto, a la ciudadanía que envió sus cuestionamientos, sus preguntas, y procedemos con el cierre de este ejercicio, Claudia. Así es, damos inicio al bloque de despedida, donde las candidatas tendrán un minuto para exponer sus conclusiones y un mensaje de cierre. Comenzamos con la candidata Natsieli Rodríguez. Amigas y amigos, hoy ganamos el debate, ganamos con ideas y propuestas, ganamos con la congruencia y con la verdad. Ganó la esperanza, el cambio verdadero y el pueblo de Aguascalientes. Ganamos las mujeres, los jóvenes, las niñas y los niños, los abuelos. Ganó la gente del campo, los más pobres, los que sufren. Ganó la verdad y la dignidad. Perdieron la mentira, la hipocresía y la arrogancia. Ganó la ilusión de un Aguascalientes más humano, más justo y más parejo. Este 5 de junio, sal a votar, sin miedo, sin presiones. Vota con el corazón, mirando por el bien de tu familia y de nuestro Estado, poniendo a salvo a quienes han dañado, traicionado y mentido. Tú y yo sabemos que sí se puede. Con tu voto, regálale una rosa a Aguascalientes. Bien, y continuamos con el turno de la candidata Teresa Jiménez. Adelante, candidata, cuenta con un minuto para su cierre y despedida. Amigas y amigos, durante este debate y durante toda la campaña me he conducido con la responsabilidad y respeto que la gente buena de Aguascalientes se merece, porque estamos a la altura de las ideas y las propuestas. Con tu voto, seré la primer mujer gobernadora en el Estado. Este 5 de junio es un voto por la paz y la tranquilidad de las niñas y los niños, de tu familia, de los jóvenes, de las mujeres, de nuestros adultos mayores y de las personas con discapacidad. Este 5 de junio es un voto por la educación, por las becas de primaria, secundaria, preparatoria y universidad. Este 5 de junio es un voto por la salud, es un voto por el empleo, es un voto por el campo, por la inversión. Este 5 de junio es un voto porque regresen las estancias infantiles y los créditos a la palabra de la mujer. Este 5 de junio ya ganamos.
Candidata Marta Márquez tiene ahora el uso de la voz para su mensaje final y sus conclusiones. Soy la única candidata que tiene un proyecto hídrico serio para Aguascalientes. Te tengo que platicar lo que me pasó en la comunidad Providencia, en el municipio de Cocío. Un niño de 10 años me hizo referencia a que a una candidata le dicen Tere Moches. Desde luego, esto no es gracioso. Como madre, me indignó, porque los niños no pueden estar normalizando la corrupción. Las familias de Aguascalientes merecen sentirse orgullosas de nuestros gobernantes, de nuestras candidatas. Te quiero explicar de qué trata esta elección. Esta elección se trata del destino del futuro de nuestros hijos y de nuestras familias. Está claro que todos los partidos le han quedado mal a los mexicanos. Este 5 de junio voy a ganar, porque sé que tienes que hacer a un lado los partidos. Tienes que pensar en la intimidad de la urna quién es la mejor candidata. Si tuvieras que dejar a tus hijos con alguien, ¿a quién de nosotras 5 se los dejarías? Bien, y continuamos con el mensaje de despedida, el cierre de la candidata Nayeli Muñoz. Candidata, tiene 1 minuto, adelante. Muchas gracias, ya nos escuchaste a todas, ya sabes quién calla, quién miente, quién se esconde, ya sabes también quién es la mala y quién es la peor, pero también sabes quién es la buena, quién tiene las mejores propuestas, quién es la opción diferente, preparada y honesta. Ya me conoces, sabes además que tengo el amor a esta tierra, sabes que tengo la valentía para decir las cosas de frente y sobre todo el carácter para sacar a Aguascalientes del estancamiento. No tienes que volver a elegir entre la corrupción y el retroceso. Sí se les puede ganar, como ya les ganamos en Nuevo León y en Jalisco. Por eso quiero pedirte que reflexiones. Cuando vayas a votar, piensa solo en Aguascalientes. Piensa en nuestras niñas, nuestros niños, nuestras mujeres, porque tu voto tiene el poder de hacer un mejor futuro para ellas y para ellos. Que no te metan miedo. Morena no es opción, no va a ganar. El problema hoy es la ambición de la candidata del PRI. El riesgo es que Tere siga haciendo negocio con Aguascalientes. Soy Nayeli Muñoz, vota Movimiento Ciudadano. Gracias. Y como parte del cierre de este debate, solicito a la candidata Nora Rubalcaba que presente sus conclusiones en 1 minuto. Quiero aprovechar este minuto valioso para decirte que soy una mujer de palabra, sin derecho a fallar, que en todas las encuestas se lee una tendencia irreversible. Vamos a ganar. Y quiero darte una certeza. Cuando nosotros gobernemos, vamos a procurar siempre la desaparición de las personas desempleadas, las personas inseguras, las personas que se encuentran enfermas, sin servicios, sin derechos. Vamos a trabajar de la mano de ya sabes quién para poder elevar la dignidad y el bienestar de toda la población. Teresa Jiménez tuvo 5 años para poder mejorar las cosas y solo las empeoró. Le bastó 1 minuto para poder firmar contratos millonarios que enriquecieron a sus amigos y familiares. No le vamos a permitir que haga eso ahora en el Estado. Pero no basta la indignación. Tenemos que comprometernos. En 1 minuto, tú puedes optar por el cambio verdadero y renunciar a la corrupción que ha representado Teresa Jiménez. Gracias, candidata. Y de esta manera finalizamos con el primer debate por la gubernatura del Estado. Agradecemos a las candidatas por su participación, a la ciudadanía sobre todo que se involucró a través del envío de sus videopreguntas, al Instituto Cultural de Aguascalientes y a todas las personas que hicieron realidad la celebración de este ejercicio en un recinto tan emblemático como lo es el Teatro Aguascalientes. Dulce, fue un placer compartir la moderación contigo. Gracias, Claudia. Aprovechamos, por supuesto, para agradecer a Radio y Televisión de Aguascalientes por su colaboración en la organización de este debate y no lo olvide, el próximo 24 de mayo se llevará a cabo el segundo ejercicio de diálogo entre las candidatas, el cual podrá seguir, por supuesto, a través de las redes sociales del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes y las diferentes plataformas de radio y televisión de Aguascalientes. Muy buenas noches.